Audiencia de la hora de la verdad, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Aquí estamos listos para llevarles a ustedes las noticias de lo que pasa en Colombia y el mundo. Hoy es jueves 18 de diciembre. Se va muy rápido el mes de diciembre. Ya estamos a 18 en medio de las novenas de Aguinaldo que reúnen a tantas familias para compartir por aquellos días, por estos días tan especiales. Este es nuestro podcast número 727, bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos. Doctor Fernando, muy buenos días. Tercer día de la novena de mayo. Tercer día. Tercer día de la novena, ¿me escuchó? Sí, señor, tercer día de la novena, y lo que uno siente a pesar de las dificultades en Colombia, de las noticias que no son buenas, es que el mejor refugio, o el único refugio que nos queda a todos es ese, el de la familia, el de poder compartir todas las noches al lado del pesebre con la familia. Bella tradición que no puede desaparecer. Entre tanto, los criminales en Colombia, los comunistas, están haciendo lo suyo. Vivimos 3 días de intenso paro criminal por parte del ELN, con más de 50 acciones terroristas en toda Colombia, que dejó un saldo de por lo menos un civil, 2 policías muertos y varios hombres de la fuerza pública heridos a manos de los terroristas del ELN y de las FARC. Tendremos que conversar el día de hoy de la dificultad que está viviendo Buenos Aires, el municipio del departamento del Cauca, que fue objeto de ataque por parte de las FARC hace tan solo 2 días. Hay que ver, doctor Fernando, y escuchar las palabras del señor alcalde de ese municipio, que está solicitándole al gobierno de Gustavo Petro que destine recursos de la manera más rápida posible para poder reconstruir lo que quedó de su municipio. Realmente es doloroso ver cómo acabaron con el municipio y la gente está asustada. Llegó la fuerza pública 7 horas después de iniciado el ataque por parte de los criminales. Es como si fuera otro país. Mientras tanto, Gustavo Petro ayer le exigía al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que regresara Texas a México. Como si no hubiera problemas en Colombia, Petro preocupado por lo que pasa entre México y Estados Unidos. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Estamos en @hora de la verdad. Esa es nuestra cuenta de X, antes Twitter. Por favor, sigan esa cuenta porque ahí permanentemente, minuto a minuto, nosotros vamos publicando los hechos que son noticia en Colombia y el mundo. Usted se entera de primera mano de lo que realmente importa para que usted esté bien enterado. Recuerden también, estamos en @hora de la verdad en Instagram. Saludos a todos los televidentes que nos ven a través de Instagram, como también los que nos ven a través de YouTube. Gracias, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like a esta emisión y también saludos a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Gracias por estar conectados con nosotros. Estamos en TikTok, también a través de los shorts. Usted puede compartir y seguir nuestro canal de TikTok en esa red social. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por el apoyo permanente que nos dan. Gracias por la ayuda inmensa que nos han prestado para poder tener unos regalos que hoy serán entregados a los niños de la Fundación Pequeños Valientes, que son estos niños que padecen de cáncer y están siendo tratados y tienen la esperanza de seguir viviendo y la felicidad gracias a muchos de ustedes que hicieron donaciones para los regalos de estos niños. Hoy se entregaron esos regalos. Agradecimiento especial a quienes de manera masiva hicieron contribución de regalos a Ofiesco, una marca reconocida a nivel país, ¿no? Que dedica sus días a hacer patria, a hacer precisamente posible vivir en Colombia a través de su trabajo empresarial. A la gente de Ofiesco, nuestro saludo, muchas gracias por ayudarnos. A Civil Ingenieros, al ingeniero Fabián Omar Vallejo, gracias por su preocupación cada año, porque cada año llegan los regalos también, tanto de Ofiesco como del ingeniero Fabián Omar Vallejo, que siempre nos hace llegar unos regalos para los niños. También a la señora Sandra Ortiz y familia, a Ana Lucía Díaz, a Hernando Parra, a la familia Ortúa, entre otros que ayudaron a esta causa y que pidieron y que no tienen problema con que lo seamos mencionado y recordado y reconocido el valor de su aporte. El doctor Fernando Londoño y su familia, que también se unió a esta iniciativa de llevarle unos regalitos a unos niños que lo necesitan. Hoy estaremos entregando sus regalos después de mediodía. Trataremos de traer algunas imágenes para mañana en esta emisión de la Hora de la Verdad. Gracias por hacer feliz a estos niños que en medio de una situación tan difícil como es la de padecer un cáncer,
encontrarán la felicidad en un regalo. Hoy tendremos en la hora de la verdad, doctor Fernando, dos invitadas de lujo, dos mujeres que luchan por este país, la una senadora de la República y la otra defensora de derechos humanos. Hablaremos con Norma Hurtado, senadora del partido de la U, sobre el hundimiento de la reforma a la salud, los señalamientos que hizo Armando Benedetti, que los trató de bandidos por haber hundido la reforma a la salud. Posteriormente conversaremos con Diana Perafán, que es líder indígena, abogada, que es defensora de derechos humanos, sobre lo que ha sido esta situación de terror que ha vivido el departamento del Cauca. Es inexplicable cómo uno de los lugares con más dificultades a nivel económico, como el departamento del Cauca, sea objeto del terrorismo para destruir lo poco que tienen edificado después de años de lucha. Estamos hablando de lo que pasó exactamente en Buenos Aires, departamento del Cauca. Y pues esa será nuestra agenda el día de hoy. En el oído hablaremos de la consulta de la derecha o de la centro derecha o del extremo centro, como dicen algunos. La consulta en la que está, entre otros, Vicky Dávila, está Mauricio Cárdenas, eh, y que tratan de darle, está Juan Daniel, Juan Daniel Oviedo, eh, donde tratan de llevar esto a otro nivel. Es la consulta de la derecha donde están haciéndole coqueteos a ver si Paloma Valencia entra a esa consulta. El que no ha entrado a la consulta, doctor Fernando, a esa consulta de la derecha, es el tigre Abelardo de la Espriella. Y por eso queremos preguntarles a ustedes hoy en nuestro sistema de encuestas o de sondeos de la hora de la verdad, si usted está de acuerdo con que el tigre Abelardo de la Espriella no participe de una consulta interpartidista para el mes de marzo. Por ahora se habla de una consulta interpartidista. A Sergio Fajardo no le gusta la idea. Él quiere que sea una encuesta. Abelardo de la Espriella ha dicho que también se le mide a una encuesta. Hablaremos de esto en al oído para que ustedes estén enterados de para dónde va la política. Ya regresamos. Esta es la hora de la verdad. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Saludos a la gente que está en Facebook Live, en YouTube y en Instagram siguiendo esta emisión. Muy bien, es momento de los titulares, de las noticias de lo que pasa en Colombia y el mundo. Hoy, 18 de diciembre. Me quedé en el 17. 18 de diciembre, jueves. Se aproxima la celebración de la Nochebuena en Colombia y todo está listo para que el país se movilice alrededor de las vacaciones que tendrán lugar para este fin de año. Están llegando a las terminales de transporte de Bogotá cientos de personas para poder emprender su viaje de descanso de estos últimos días del año 2025. De acuerdo con cifras entregadas por la terminal de transporte en Bogotá, se espera que desde hoy, 18 de diciembre, salgan aproximadamente 1.7 millones de pasajeros en 125,000 buses dispuestos para ir a las carreteras. Asimismo, se realizó un sondeo sobre los destinos preferidos, doctor Fernando, para los bogotanos o las personas que habitan en Bogotá. Y ese sondeo arrojó que las personas prefieren ir de vacaciones a Girardot, a Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira. Ante esto se proyecta que el día de mayor movimiento en las terminales será el 30 de diciembre, con una afluencia de casi 58,000 usuarios, por lo menos desde la terminal del Salitre. Así que se alista el país para poderse mover en medio de estas dificultades de orden público, porque ya hablaremos de ellas, que proponen los terroristas, de los que no dice una palabra Gustavo Petro. Y doctor Fernando, un comentario, si me permite usted. Ayer, en medio de el balance de lo que fue la jornada terrorista provocada por los criminales del ELN, me hice una pregunta que creo que cualquiera se haría, y es cómo reaccionan los candidatos presidenciales. Y me llevo, no sé si una sorpresa o si algo que es previsible. Busqué en la cuenta de Iván Cepeda, la cuenta de Twitter de Iván Cepeda, a ver qué decía Cepeda sobre estos ataques terroristas, sobre el asesinato de los dos policías en el sur de Cali hace 2 días, sobre el asesinato de un conductor en las vías del Cauca, sobre la toma guerrillera de las FARC a Buenos Aires, Cauca, sobre los ataques en Cúcuta. A ver qué decía el candidato de Petro y heredero. No dijo nada. Nada. Un solo trino, doctor Fernando. Nada, 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 nada. Como si eso no pasara en Colombia. Pues,
deja entender, deja ver, ¿no? ¿Qué está pensando el candidato de la extrema izquierda en Colombia? No les importa que eso pase. En otros hechos, Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana que ha sido señalada por de haber envenenado o contagio de edad en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres, luego de que al parecer intentara quitarse la vida. El hecho ocurrió en la mañana del martes 16 de diciembre en inmediaciones del puente Battersea, al oeste de la capital británica, de acuerdo a lo que informó el diario Daily Mail. Las autoridades han dicho que Guzmán había ingresado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen. La policía recibió una llamada de emergencia a las 6:45 de la mañana, alertando sobre una mujer en situación de peligro en el puente. Minutos después, la unidad de policía marina logró sacarla del agua y trasladarla a un centro asistencial. La mujer de aproximadamente 50 años fue recuperada del río sobre las 7:14 y llevada al hospital. Posteriormente se determinó que sus heridas no ponían en riesgo su vida, según indicó el portavoz policial citado por ese medio británico. Lo que se ha dicho por parte de las autoridades en Londres, en este caso Laura Sarabia, que es la cónsul en Londres del Gustavo Petro, es que será enviada a Colombia, donde es requerida para que responda por este hecho de absoluta gravedad, donde al parecer se le vincula a ella con haber enviado, recuerda usted, el pote de frambuesas contaminadas con talio hasta el domicilio de estas dos jovencitas, de estas niñas menores de edad que fueron asesinadas realmente con este químico. Toda una novela espeluznante alrededor de este hecho que a parecer tiene que ver con infidelidad, tiene que ver con una relación que no soportó esta señora. Luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya fuera llamado a juicio en la Procuraduría, juicio disciplinario, por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud para los profesores, conocido como Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Ministerio de Salud aclaró que esa entidad es autónoma, por lo que no tiene responsabilidad en la administración de lo que pasa con el FOMAC. El sistema de salud de los docentes corresponde a un régimen exceptuado, es lo que dice la comunicación, lo que implica que cuenta con una estructura jurídica y operativa propia, independiente y no subordinada a las normas generales que expide este ministerio para el Sistema General de Seguridad Social. Asimismo, la cartera aseguró que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no integra el Consejo Directivo de FOMAC. En consecuencia, esta cartera no tiene voz ni voto ni facultad resolutiva o decisoria en la definición de los modelos de contratación, las coberturas o las condiciones de prestación de servicios dirigidas a los educadores. De esta forma, pretenden librarse del pésimo experimento que ha resultado para el FOMAC adaptar su sistema a los lineamientos del gobierno nacional. Recuerden ustedes que el FOMAC ha recibido la directriz de usar todo el sistema como lo pretende Gustavo Petro para todos los colombianos. Y es allí donde el experimento termina siendo un desastre. Es el sistema de salud de Petro el que hace imposible la vida de los profesores hoy en Colombia. En la tarde de este miércoles 17 de diciembre fue hallada sin vida la juez Vivian Polanía en su habitación de una residencia en la ciudad de Cúcuta. Esta es las imágenes de la juez Vivian Polanía. De acuerdo con información preliminar, el hecho se conoció luego de que su esquema de protección intentara contactarla para cumplir actividades programadas y ante la falta de respuesta se coordinó pues el ingreso al inmueble con un familiar. Al verificar la vivienda, la funcionaria fue encontrada sin signos vitales. En el lugar también se encontraba su bebé de tan solo 2 meses de nacimiento, quien fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la ciudad donde recibe atención médica. Las autoridades adelantan los actos urgentes correspondientes y desconocen las causas del fallecimiento. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y de medicina legal. Por lo pronto, lo que se sabe es que no hay signos de violencia en el cuerpo de la juez Vivian Polanía. La juez se hizo célebre en Colombia por el uso de redes sociales, pero además de eso, porque es una mujer muy joven que se había tatuado su cuerpo y además solía mostrar sus tatuajes. Pero lo más polémico de la juez Vivian Polanía fue en la época de pandemia, cuando
en ropa, ¿qué podré decir, doctor Fernando? Ropa pues que no es adecuada para estar en una audiencia de legalización de captura. Estaba ella acostada en una cama fumándose un cigarrillo mientras escuchaba las partes en el proceso en el que ella intervenía como juez. Fue sancionada en aquel momento por la judicatura por unos actos que pueden ser tachados de indecorosos o de falta de respeto con la administración de justicia. Y después de eso, pues no se supo más de la juez Vivian Polanía. Lamentable hecho. Ojalá se sepa la verdad de qué ocurrió con esta juez de la República. Con Vicky Dávila como la novedad en este grupo, doctor Fernando, ayer se oficializó el nacimiento de una nueva consulta interpartidista de centro derecha o de centro que busca convertirse en la verdadera opción para lograr el poder en el 2026. Este martes se había logrado consolidar varios acercamientos y se concretó el aterrizaje de la periodista Vicky Dávila, quien se unió a la coalición que vienen promoviendo Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán, a la cual ya se han unido también Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria. Este grupo se ha convertido en el grupo fuerte, el más grande, de una posible coalición para ir a la consulta interpartidista. Hay que ver cómo va a avanzar esto, porque aquí se está llamando a dos personajes también, a Juan Carlos Pinzón y también a Paloma Valencia. Paloma Valencia, que ha venido desarrollando una intensa jornada de agenda con el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el departamento de Antioquia. Y también ha venido presentando en el país algunas de las opciones o posibilidades que ya le proponen los colombianos de cara a la reducción del Estado. Ya hablaremos del tema en al oído. Nuevamente, la final de la Copa Colombia terminó en tragedia, opacada por la violencia entre los aficionados, que no se pueden llamar aficionados, ¿no? Estas son las imágenes, doctor Fernando. Después de que Atlético Nacional le ganara a Medellín, hinchas de ambos equipos se enfrentaron entre ellos en pleno terreno de juego en el estadio Atanasio Girardot. Una vez terminado el partido, los fanáticos de Nacional saltaron al campo a festejar la conquista de su octavo título del certamen. La policía no logró controlar a los hinchas, generándose una reacción pues en cadena, donde terminaron todos en la cancha. Y estas son las imágenes vergonzosas, donde además se atacaron violentamente unos con otros. La cancha del estadio Atanasio Girardot se volvió un campo de batalla entre aficionados de ambos equipos y la fuerza pública pues veía simplemente lo que estaba ocurriendo. No había manera de contener estos hechos de violencia. Los jugadores de Atlético Nacional no pudieron recibir el trofeo ni la premiación en el momento, mientras varios hinchas se quedaron en las tribunas registrando los enfrentamientos del campo de juego. En los videos se puede observar, como ustedes lo están mirando en estos momentos, doctor Fernando, varias personas con armas blancas atacándose con otros. Increíble. El fútbol. Eso no es deporte, de mal. Eso no es deporte, eso es lo contrario del deporte. El deporte es comprensión, el deporte es camaradería, el deporte es vida constructiva, el deporte es respeto por el otro. Esto es lo contrario de lo que es el deporte. Lo que pasó en Medellín es una vergüenza para el país, no para Medellín solamente, para el país. Nadie dice nada, doctor Fernando, a nivel gobierno de esta situación. Debería haber algún pronunciamiento del gobierno, pero bueno, es que tampoco es que den ejemplo, ¿no? La discusión del salario mínimo, mucha atención, para el próximo año sigue siendo el tema que tiene el gobierno en sus manos ahora mismo. Las cartas están sobre la mesa, en la mesa de concertación tiene que definir si decide la propuesta del gobierno o la de o de los empresarios o de los miembros de gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ayer dijo que la propuesta en el gobierno es que el salario mínimo quede por encima del 11%. Aseguró que podría superar inclusive el 12% y elevaría el ingreso anual de los trabajadores formales en cerca de 1.800.000 pesos. Eso es lo que se tiene por ahora. La Comisión de Concertación Salarial, pues está, doctor Fernando, en la discusión, pero además no tiene sentido la discusión porque a fin de cuentas esto va a ser vía decreto. ¿Cuáles son las propuestas para el mínimo del 2026? Los sindicatos proponen un ajuste
del 16%, que no se parece precisamente a lo que dice Benedetti. Benedetti habla del 11%. Los empresarios dicen que el aumento debe ser del 7.21%. Vamos a ver qué pasa y cómo sale el decreto que Gustavo Petro firmará. Decreto que servirá para hacer política, además. Parques Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque informó que Tamá, el oso andino que se preparaba para regresar a su hábitat natural, falleció durante el proceso de traslado el 17 de diciembre del 2025. La muerte sucedió en horas de la tarde mientras el equipo técnico y médico enfrentaba condiciones meteorológicas muy complejas durante el vuelo hacia Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en el norte de Santander. Las autoridades ambientales informaron que el oso presentó dificultades respiratorias mientras intentaban aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta. Frente a la atención médica de las prácticas de reanimación, el animalito no respondió. Lamentable hecho, doctor Fernando. Esto ya se había discutido en el país con el oso Chucho. El oso Chucho trató de ser liberado por un grupo de ambientalistas que dijeron que el oso Chucho la estaban violando el derecho a estar en libertad. Inclusive en su momento interpusieron un habeas corpus para dejarlo en libertad. La Corte Constitucional en aquel momento, después de audiencias públicas, determinó que el oso Chucho no era una persona que tuviera capacidad jurídica de enfrentar obligaciones y asumir derechos, por lo cual no tendría por qué ser tratado como tal. O sea que el habeas corpus no prosperaba en el caso del oso Chucho. Y determinó también la Corte Constitucional que si bien los animales son seres sintientes, no son personas para ser tratados como tal. Y se ordenó que no se sacara el oso Chucho de su hábitat, que era un zoológico en Pereira. Y la razón era elemental. Si el oso se sacaba de su cautiverio, pues moría en condiciones naturales porque el animal no tenía capacidad de defenderse debido a que había sido rescatado siendo el animalito un pequeño sesno y no tendría cómo mantenerse con vida en condiciones salvajes. Bueno, lamentable de verdad, doloroso el caso del oso Tamá. En hechos internacionales, los militares podrán festejar anticipadamente la fecha histórica con un cheque de $1,776 antes de estas Navidades, según lo anunció el presidente Donald Trump, que mostró un tono combativo en su discurso televisado a la nación el día de ayer. Estuvimos muy pendientes desde las 9 de la noche. 11 meses después de su historia, en esta segunda edición, Trump tiene un nivel de aprobación global estable en torno al 40%. Parecido al de predecesores en el cargo en ese mismo tiempo al frente del país. Fue precisamente la economía una de las razones que lo llevaron a la Casa Blanca. Y Trump lleva casi un año prometiendo una edad de oro que no acaba de concretarse en términos de poder adquisitivo o de empleo para los estadounidenses. Heredamos un desastre, insistió Trump ayer en esa locución, en alusión a la presidencia democrática de Joe Biden. Pero el país está a las puertas de un boom económico como el mundo nunca lo ha visto, dijo en su elocución desde la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos. A este lado del continente, el dictador Nicolás Maduro llamó a los militares de Colombia a una unión perfecta con su país en favor de la soberanía de las naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de los Estados Unidos sobre el Caribe. Hizo un llamado directo para que los militares colombianos lo apoyen. Gustavo Petro no ha dicho nada, pero Petro, igual que Maduro, tiene la misma tesis. Hay que defender a la Gran Colombia, es lo que ha dicho Gustavo Petro. Las fuerzas estadounidenses desplegadas en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, por orden del presidente Trump, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, atacaron una nueva lancha dedicada al narcotráfico. En esta ocasión, el bombardeo se produjo en el Océano Pacífico, matando a 4 narcoterroristas, según el anuncio del Comando Sur de los Estados Unidos. Estas son las imágenes de este otro hecho. No demorará Petro en salir a decir que esto no está bien. Y bueno, doctor Fernando, estas son algunas de las noticias. Vamos a su nota editorial en la hora de la verdad. Ya regresamos. La Hora de la Verdad está en redes sociales. Encuéntrenos en Twitter como @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram como @La Hora de la Verdad Oficial.
todo nuestro contenido informativo al alcance de sus manos. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. En La Hora de la Verdad llega el editorial de Fernando Londoño,